con un dato muy importante que conocimos en los últimos días y es que en los últimos años, desde la pandemia hasta esta parte, se incrementó el número de mujeres que deciden congelar sus óvulos y en función de esto, claro, hay muchos motivos, muchas razones, pero hay que ir a quienes saben y están especializados en eso y por eso estamos con Sergio Papier. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un gusto estar aquí. Realmente un dato bastante llamativo y que es que se ha duplicado y en algunos casos triplicado la cantidad de mujeres que han decidido en los últimos años congelar sus óvulos. ¿Cuáles son los motivos, doctor? Bueno, haciendo referencia al nombre del programa, no es nada personal, digamos, ¿no? No tiene que ver con un factor en particular, sino que están pasando muchas cosas juntas. Se debe a múltiples factores y algunos que no sabemos y que nos están sorprendiendo. Pero digamos que el aumento de la congelación de los óvulos tiene que ver directamente con la postergación de los embarazos por parte de las mujeres. Y esa postergación de los embarazos, esas menores tasas de natalidad, que proyectadas además se van a igualar en todas las regiones, independientemente del nivel socioeconómico, hace que las mujeres que pueden, ante la duda, congelen óvulos. También hay mujeres en pareja que juntos deciden hacerlo. Entonces, básicamente la postergación que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de las parejas también, digamos, que deciden postergar para estudiar, para viajar, para desarrollarse de manera profesional, porque siempre se le echa como la culpa a la mujer y a veces es el hombre el que Sí, sí, también sí, no quiere, así que a veces son decisiones compartidas. claro. Eh, Y en este momento, digamos, ¿cuál es la edad promedio de las mujeres que se acercan para hacerse estos tratamientos? bueno, lo único que te quería decir Sí, que bueno, y también bueno, obviamente las mujeres solas y con respecto a la edad, se va como bajando cada vez más la edad. Es decir, que es que la mujer ya está concientizada, habla con con las amigas, le llega información de todos lados, así que cada vez por suerte la edad es menor. Antes de la pandemia, digamos que la que llegaba a los 40 años, al estar en un momento muy límite de edad, venía y congelaba. Las más chicas no eran tan conscientes de eso. Ahora ya las pacientes de 35 años promedio ya están concientizadas, vienen ya con una decisión tomada, y lo económico no es un problema porque o ahorran o se ve la manera de que lo puedan hacer o si no la familia los ayuda, porque también es una decisión, además de personal, con mucha contención familiar y de amigos. claro, porque esto también, Diego, está vinculado con una planificación, ¿no? Familiar. Hablábamos de lo que es y de lo que significa, digamos, planificar una familia y en eso tiene que ver, digamos, los cuidados anticonceptivos, pero en esto también tiene que ver en pensarse sin postergar el deseo a la maternidad y a la paternidad. Y acá entra en juego este tipo de tratamientos. Sí, obvio, porque si uno va a la definición de lo que es planificación familiar, no es solo la anticoncepción, sino también es la educación sexual, es también evitar enfermedades de transmisión sexual. Eso ya pasó a la historia casi, por lo menos en países desarrollados. Y ahora se debe incorporar la criopreservación de ovocitos y los tratamientos de reproducción asistida, porque también dentro de lo que es planificación familiar es que la mujer decida, o las personas decidan, cuándo, cómo, con quién, el intervalo entre los hijos, que sean los más sanos posibles. Hay que pensar que ya la gente piensa en tener un solo hijo a futuro y que ese hijo tenga las menores posibilidades de tener una enfermedad, que muchas de ellas son de origen genético. Doctor, hablábamos de que la edad promedio es de entre 35 y 36 años de las mujeres que ahora deciden hacer este tratamiento.
Pero si hablamos de la calidad de estos óvulos, ¿habría que empezar antes a hacer este congelamiento de óvulos o este tipo de procedimientos? Yo entiendo que sí, igual hay que ver cada caso en particular, ¿sí? Porque primero lo que estamos viendo, que en el grupo de 35 años, la cantidad de óvulos que sacamos no es la cantidad que hubiésemos esperado para esa mujer, que no tiene ningún antecedente para que eso suceda. El punto es si estamos viendo algo que no se veía porque no se hacía, o realmente la reserva ovárica está disminuyendo, que hay razones para que disminuya. Ejemplo, los hábitos, el medio ambiente, el uso del celular, el estrés crónico. Es decir, cuando uno pregunta a una persona, no hay quien No no está libre de pecados, ¿eh? Con el pero estrés te diré que sobre todo. el 90%. Entonces, y en el hombre también. En Me el hombre imagino. también ha disminuido la calidad. Entonces, como esto no se sabe, se puede utilizar un marcador que se llama hormona antimuleriana, al menos para tener una foto de cómo está su reserva ovárica y además nos sirve para saber cuántos óvulos vamos a poder sacar. Entonces, de esa manera uno puede estimar cuál es el mejor momento de hacerlo, también en el contexto de generar escenarios con los pacientes de cómo piensan ellas que va a ser su maternidad, ¿sí? Claro. Porque eso también va cambiando. Inclusive muchas pacientes que congelan óvulos es como que les mueve la estructura, porque están en pareja, por ejemplo, y se les adelanta o les pica el bichito como ese deseo de ser madres. Doctor, el reloj biológico, sobre todo en las mujeres, es muy fuerte porque nacemos con una cantidad de óvulos, pero en el transcurso, digamos, de los años se van perdiendo y ahí es donde nos apura, ¿no? La biología. Sí, ¿Cómo es este proceso? sí, es importante saber que la reserva ovárica, digamos, ya se empieza a generar en vida fetal, Ah, dentro del vientre materno. Ahí se generan 7 millones de precursores que van a ser óvulos por división celular, etcétera, y a partir de ahí se empiezan a perder. Te doy números. sí, De esos 7 millones se va a 1 millón al nacer. mira, Del nacimiento a la pubertad, 400.000. La pubertad es la primera menstruación y la sí, primera ovulación. claro. Se ovula 400 veces desde ese momento hasta los 50 años. Es decir, que se pierde una tasa de 1.000 óvulos por cada ovulación, hasta Claro. tener la última ovulación, que es la menopausia. Entonces, eh, es importante saber, y va a haber marcadores el día de mañana, de cuál es la reserva en ese momento, pero también la velocidad en que se pierden esos ovocitos para determinar cuál es el mejor momento de congelar. En materia de reproducción y de asistencia, digamos, en la reproducción y la medicina reproductiva, se ha avanzado muchísimo y la verdad es que esto es una de las herramientas que hay, pero cada vez se avanza más en ese sentido. Acá tengo el libro, ¿no? De los 40 años haciendo historia de Segir. Así, eh, gracias. y, y justamente en Segir, la verdad es que han avanzado y muchísimo con estas posibilidades que se le dan a las mujeres, a los hombres, a las parejas que desean tener un hijo, ¿no? Sí, es así, es así. Sí, ese es un libro que escribimos por motivo de los 40 años de Segir, que justamente representan los 40 años de la reproducción asistida en la Argentina. Eh, entonces, bueno, y se ve ahí justamente las diferentes etapas que hemos vivido hasta ahora, y hoy estamos en una etapa muy nueva, donde el concepto de planificación familiar está presente más en los pacientes que en algunos médicos generalistas. Está presente la inteligencia artificial en todos los procesos de la vida, de manera individual, pero también en los tratamientos. Es una herramienta fantástica para poder integrar todos estos datos y poder personalizar bien los tratamientos.
también de la automatización. Hoy se puede ser mucho más preciso y mucho más, digamos, eficiente utilizando métodos automatizados para congelar óvulos en este caso. Así que, bueno, arrancamos con la fecundación in vitro en los 80s, en los 90 con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, es inyectar un espermatozoide dentro del óvulo en los 90 para los hombres que no podían ser padres. Después arrancó la ovodonación, la genética reproductiva y en el 2012 un hito que fue poder congelar un óvulo. Piensen que un óvulo es una célula, es la célula más grande del ser humano, está lleno de agua, con lo cual cuando uno congela se forman cristales adentro y es imposible que esa célula después genere un embrión o un ser humano. Y se pudo hacer gracias a las técnicas de vitrificación. Y cada vez se es más eficiente con este método, a tal punto que los resultados con óvulos congelados son prácticamente similares a los óvulos frescos. Lo mismo pasa también con los espermatozoides. Y el espermatozoide es una célula un poquito más, más Más fácil de guerrera. manejar. No, 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 tenés que agarrar No. así los vosito. El Ah, mira. espermatozoide es más básico, si se quiere decir. No pasa por un tema de género, pero quiero decirte que es mucho más fácil de congelar, descongelar y usar. De hecho, espermatozoides se congelan hace muchos años, hay bancos de semen hace muchos años, Claro. y, y el método de congelación y las competencias de ese espermatozoide luego de la descongelación es muy buena. En función de, digamos, de esta posibilidad que se abrió para las mujeres a partir de 2012, también se abrió otras posibilidades, ¿no? Y es quizás unir o la posibilidad de que muchas mujeres que no tienen, digamos, ya sus óvulos con la calidad necesaria puedan ser mamás. Claro, hay bancos de óvulos, existe la posibilidad de la ovodonación también para los hombres. Hoy se está tratando de integrar todo esto. Antes todo se veía o se hacía de manera fraccionada y se sigue pensando de manera fraccionada y lineal. Y la medicina en general, y la reproductiva moderna necesita de una mirada más holística e inteligente. Entonces hay que integrar todo. Los aspectos de la salud reproductiva, que es la prevención, la criopreservación de ovocitos, los tratamientos de fertilidad cuando las parejas en un tiempo no logran el embarazo, la posibilidad de hacer pruebas diagnósticas, genéticas antes del embarazo, en los Durante, embriones, claro. inclusive durante el embarazo, como para evitar enfermedades genéticas. Así que se viene un mundo donde la tecnología en todos los sectores pasa a ser central, y en medicina también, y en medicina reproductiva. ¿Cómo es el procedimiento? Una mujer decide congelar sus óvulos y ¿qué tiene que hacer? Bueno, el procedimiento, por suerte, lo más fácil de explicar, Ay, qué suerte. porque lo más difícil de explicar es cuáles son las posibilidades futuras de esa mujer de tener un hijo. Es decir, tener un modelo de predicción de la calidad. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacerlo, porque sacando fotos de esos óvulos, nos dicen qué óvulo puede llegar a ser un bebé el día de mañana. Pero Qué volviendo a la increíble pregunta, eso, ¿no? sí, Con una pero para foto, hacer con una foto, pero usando inteligencia artificial y una foto de alta lógicamente. definición, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, para llegar a eso, primero la mujer tiene que hacer una estimulación ovárica, es decir, poner el cuerpo, darse inyecciones, porque se las autoadministra en el abdomen. Esa medicación se llaman gonadotrofinas, se dan durante 10 días aproximadamente para generar la mejor cantidad de óvulos que necesitamos. Mejor digo porque lo ideal es que no sean menos de 6, pero tampoco que sean más de 20, para evitar complicaciones, para ser eficientes. Durante esos 10 días se hacen ecografías para evaluar el crecimiento de esos folículos. Hoy también se hace de manera automatizada, es decir, la inteligencia artificial los mide de manera automática y nos da información a nosotros y a los pacientes. Se hacen todos esos controles hasta que, digamos, cuando ya vemos que los folículos que son
estructuras dentro de los ovarios que van creciendo y dentro tienen un líquido folicular y un óvulo pegado a la pared, llegan a cierto tamaño, se programa con una última inyección la madurez final de esos óvulos y la aspiración folicular. Es decir, que 36 horas después de la última inyección, se aspiran los óvulos en un quirófano que está al lado del laboratorio, es decir, es todo un ecosistema, digamos, lo que es Claro. las clínicas de reproducción asistida. Entonces se aspiran esos líquidos foliculares por vía ecográfica transvaginal, esos líquidos se envían al laboratorio y el laboratorio chequea que hayan óvulos, los clasifica y si son maduros, se congelan. Bueno, le sacan las fotos para evaluar la calidad, tenemos el informe en segundos y se congelan con la técnica de vitrificación. Claro, y ahí se colocan en unos tambores donde tiene una temperatura determinada, con también determinadas características para poder mantener, ¿no? Estos óvulos Eh, hasta que la mujer lo pueda y lo quiera usar. Sí, sí, todo el proceso de congelación se hace en etapas, es bastante operador dependiente, si depende del embriólogo que lo hace, pero ahora estamos adoptando sistemas automatizados que lo hace la maquinita por sí solos y hemos visto que los resultados son exactamente iguales. Entonces estandariza y hace que sean más parejos los resultados y que no dependa tanto del recurso humano, digamos. Hay algunas mujeres que se resisten, digamos, a estos procedimientos porque dicen que son muy invasivos. ¿Cómo o qué le podría decir a ellas, a estas mujeres que digo, al menos tienen ese reparo? Bueno, sabemos que muchas personas y pacientes a veces sus decisiones están un poco sesgadas a partir de una mala percepción de las cosas. Entonces, nada, hay que explicarles. Obviamente es un tratamiento invasivo. Hay pacientes que dicen, bueno, fue más leve de lo que pensaba, otras que no. También depende mucho de los resultados. En realidad hay que hacer toda una evaluación, ¿sí? Con el paciente, caso a caso, donde hay que poner en la balanza todo. La invasividad, los costos, la intranquilidad que le da no congelar óvulos. Es decir, que cada paciente es una historia y se decide de manera personal. Sí, qué importante eso, ¿no? Acompañar a cada paciente de manera individual porque cada historia tiene sus componentes. Muchas veces esto que hablábamos, ¿no? Del reloj biológico genera una ansiedad y una situación imposible de calmar y cuando hacen este procedimiento viene la paz y la tranquilidad, en otros casos no, pero es importante, ¿no? Cada una de estas mujeres de manera individual Y y sí, acompañarlas. sí, y hay que entender que es un derecho reproductivo. Es decir, la planificación familiar, la congelación de óvulos es un derecho reproductivo que tienen las mujeres y los médicos tenemos la obligación de transmitir información de manera objetiva de acuerdo a cada caso. Entonces, bueno, no es tan fácil a veces el asesoramiento, pero bueno, para eso hay gente que se ocupa específicamente del tema. Doctor, no puedo dejar de mencionar el tema ético, moral, que muchas veces entra en juego, sobre todo cuando hablamos de la medicina reproductiva, la asistencia en la reproducción. Eh, ¿Qué se puede decir sobre justamente los médicos entrando en ese instante de, por ejemplo, unir un óvulo y un espermatozoide, la conservación de estas dos células reproductivas tan importantes para la vida? Bueno, de ahí ya entramos en un tema que podemos estar Todo el varias horas día. hablando. Bueno, pero al menos su posición sobre este tema que es Eh, importante tenerla en cuenta. sí, más que entrar de la ética, puedo, si querés, para que sea algo más concreto, hablar algo de los aspectos legales en Argentina. Claro que sí. Porque me parece es importante saber que hay una ley de cobertura, es decir, que si hay una ley de cobertura nacional, significa que se está avalando todos los tratamientos y están descritos en la ley. Y Claro. entre ellas,
la donación de embriones, con lo cual está avalando que el embrión no es una persona y que se puede donar, bueno, con todo un protocolo si se quiere. Bueno, ya Eh, partiendo de esa base, y disculpe que lo interrumpe, pero digo, ya ahí hay una posición en cuanto a la moral, la ética, esto que muchas veces desde distintos ámbitos sociales se ataca a este tipo de procedimientos, pero ya a nivel legal hay un posicionamiento en ese sentido. exacto. Por eso la moral, la ética puede ser discutible, discutida de acuerdo a cada uno, Lógico. pero que está bien, que está mal. Pero lo bueno es saber que hay una base legal. Entonces, la ley de cobertura, si bien es ley de cobertura, implica ciertos aspectos regulatorios. Y también en el Código Civil está. Claro. Es decir, en el nuevo Código Civil hay todo un apartado de reproducción asistida donde se habla, por ejemplo, de la voluntad procreacional, es decir, que es importante en aspectos de filiación de quienes firman el consentimiento para tener ese hijo por reproducción asistida. Digo, en caso de donación de semen, en caso de donación de óvulos, etcétera. Hay vacío legal en lo que es la subrogación uterina, hay vacío legal con respecto a los tratamientos post-mortem. Qué lástima, que lamentablemente se sacaron a último momento cuando se aprobó el nuevo Código Civil, por cuestiones que no entendemos de los senadores de esa época. Pero bueno, hace falta una ley que regule todos esos aspectos Claro, porque hay porque, nuevos procedimientos que no están incorporados. y porque todos esos vacíos legales se puede pasar a judicializarse y va a depender de la interpretación de cada juez, etcétera. Entonces, bueno, este, nada, y hay un código de ética de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva que yo tuve la oportunidad de escribir el primero por mandato de mi mentor. Me dijo, Sergio, escriba un código de ética, eso en el 2010, que está en la página de la sociedad, ahora está, digamos, más actualizado, pero bueno, quienes quieran entender y conocer los aspectos éticos de todo lo que es la reproducción asistida lo van a poder encontrar en ese código de ética. Qué bueno todo esto que estás mencionando, porque para estos procedimientos también necesitamos contención, digo, contención emocional, pero también contención legal y una guía. Y esto nos ayuda y mucho para poder saber sobre qué nos basamos cuando Sí. decidimos en esta nueva vida y en estas nuevas posibilidades médicas que nos ofrecen. Absoluto. Y por suerte en Argentina tenemos centros que trabajan muy bien, médicos muy preparados, porque vos, como verás, tenemos que tener una formación no solamente médica, sino también biológica, ética, legal, Hasta psicológica, no, psicológica ni hablar. Hoy es psicológica. Hoy fundamental. es como, hoy es fundamental la comunicación. La Claro que sí. comunicación. Y también buscar herramientas de comunicación como es la telemedicina. Claro. Te digo, los médicos son bastante resistentes a los cambios. Se avanzó mucho en telemedicina durante la pandemia, después se retrocedió nuevamente, pero yo estoy convencido que es una herramienta fundamental. Yo el 100% de mis primeras consultas se las hago por telemedicina y tengo, digamos, la conexión que tengo de manera presencial, Claro, porque también los nuevos pacientes que son millennials están acostumbrados a este tipo lógicamente. de comunicación y además demandan tecnología, este tipo de comunicación, objetividad en los datos, en la información y bueno, y también son más demandantes. Sergio, muchas gracias. Felicitaciones una vez más por estos 40 años en este camino, ¿no? De la reproducción asistida y también de todas las posibilidades que se abrieron en la medicina en este terreno. Así que, bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, porque esto sigue creciendo. Bárbara, sí, bueno, muchas gracias por la nota. La verdad que la pasé muy bien. Quiero aclarar que el libro no es comercial, no se vende, No, sino es un que libro, no. publicamos 500
para entregar y bueno, la verdad que la recepción es muy buena, así que bueno, seguiremos publicando, haremos una versión online para que la podamos distribuir a toda la gente, porque Es creo que es muy que interesante porque es esto que vos señalabas, digo, no por lo comercial, sino por lo interesante en cuanto a uno ve la evolución, ¿no? De estos 40 años en materia de asistencia reproductiva. Y la verdad es que toma noción, ¿no? De lo que significan este proceso y estos años en este eh, sentido. sí, y volcar en la historia, pues es importante, el esfuerzo, porque se ve ahí el esfuerzo que fue empezar con todo esto. Claro que sí, Sí, hoy todo parece fácil, o todo es accesible, pero esto requirió 40 años de esfuerzo, al menos en nuestro país. Así claro que que, sí. bueno, es lo que refleja el libro. Muchísimas gracias, que tengas un lindo sábado y un buen fin de semana. Muchas gracias a vos y a la audiencia. ¿Eh? Chau, Un chau. beso.